¿Qué tal, Hugo? Gracias, muy buenas noches y gracias a usted por estar con nosotros en la entrevista. Vamos al tema de coyuntura, vamos a explicarle de qué estaremos hablándole en esta noche. Este martes 20 de diciembre, el gobierno de Veracruz tendrá que liquidar al Instituto de Pensiones del Estado más de 1,000 millones de pesos para el pago de la nómina a pensionados y jubilados. Esto ocurrirá a casi un año de que pensionados, al reclamar el retraso en sus pagos, fueron violentados por la fuerza pública y fueron desalojados con policías en la Plaza Lerdo. Recientemente el director del IPE reveló que ex subdirectores y jefes de área del instituto se autorizaron días antes del 30 de noviembre liquidaciones hasta de 400,000 pesos y que además se fueron sin pagar préstamos por 200,000 pesos que han pedido al Instituto de Pensiones del Estado. Para esto se encuentra con nosotros esta noche el doctor Hilario Barcelata Chávez, director del IPE en la entidad veracruzana. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Ángel. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues vamos a hablar acerca de este anuncio que hoy por la mañana hace el señor gobernador acerca de este monto, que son más de 1,000 millones de pesos, los que se necesitan de manera urgente para pagar las pensiones de jubilados y pensionados. Así es, el mes de diciembre siempre resulta ser un momento complicado para el Instituto de Pensiones en la medida en la que tiene que enfrentar un gasto extraordinario. Por un lado, la nómina de pensionados y jubilados, que es el gasto normal que hace durante cada mes, durante todo el año, y los aguinaldos. Además, la cuenta se incrementa por un retroactivo que hay que pagarle a los trabajadores por la pensión móvil, el pago que hace el instituto al Instituto Mexicano del Seguro Social para que los pensionados tengan el servicio de salud y otras cuentas que conforman una cantidad, como ya tú lo has dicho, superior a los 1,000 millones de pesos. Es decir, es un paquete de deducciones que se hace cada fin de año. Así es, así es. Y que bueno, pues el instituto tiene la obligación de encontrar los recursos para afrontar el compromiso. Y bueno, pues en años anteriores fueron momentos muy difíciles porque se dejó de cumplir con el pago de estos conceptos y evidentemente esto generó una inconformidad muy grande en los pensionados, salieron a la calle a manifestarse y ya como tú lo mencionabas, en algún momento incluso hubo una represión en contra de ellos. En la actualidad estamos conscientes de que las pensiones son un derecho que hay que cumplir, que hay que cuidar, que reciban los pensionados. El señor gobernador está muy preocupado y ocupado para que se atienda esta situación. Y bueno, pues la encomienda que yo tengo ahí en el instituto es justamente ver que se cumpla de la manera que establece la ley. Y por eso se han estado haciendo las gestiones justamente para poder cumplir con esta demanda tan sentida de parte de esta parte de la población que es, podemos decir, una parte vulnerable de la población. Hoy por la mañana, en una reunión con los pensionados, el señor gobernador informó justamente la buena noticia de que el día de mañana estaremos pagando las pensiones, los aguinaldos y el retroactivo para los pensionados. Se habló de diferentes fechas, pero la primera, el señor gobernador quiere darle esta prioridad a los trabajadores que muchos años estuvieron al servicio del gobierno del estado de Veracruz. Con este pago a este sector y con la llegada de este gobierno, cambia el trato a los pensionados y jubilados y sobre todo dándoles esta dignificación nuevamente de que reciban su pago puntual, doctor Hilario Barcelata. Por supuesto, cambia en el sentido de que va a ser como debe de ser. El trato que debe de recibir un ciudadano veracruzano, un trabajador que a lo largo de los años cumplió con la ley cotizando para recibir una pensión en los términos en los que establece la ley y que tiene el derecho, porque al final de cuentas la pensión es un derecho humano, que tiene el derecho de recibirla y el Estado tiene la obligación de garantizarla. Así lo entendemos y en esa medida estamos haciendo el trabajo de cumplir con esa obligación. No es ningún favor, no es ningún regalo, es la obligación del Estado y la estamos cumpliendo de esta manera. Y por supuesto, pues que además tenemos que hacerlo pues cuidando el bienestar de una parte importante de la población de Veracruz. Por muchos años, o últimamente, se había hablado de que las finanzas del Instituto de Pensiones estaban quebradas. ¿Cuál es la radiografía que usted encuentra
al momento de llegar al Instituto de Pensiones del Estado? Y sobre todo, usted que se ha caracterizado por ser un férreo defensor de la transparencia, de la administración de los recursos y que se ha siempre manifestado en que todo tiene que transcurrir con completo orden. Claro. Bueno, déjame señalar algunos puntos, ¿no? En primer lugar, el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social en Veracruz, podríamos decir que está prácticamente quebrado. ¿Qué es el sistema de seguridad social? Es aquel que a través de cotización de los trabajadores y de los patronos obtiene ingresos para financiar el pago de las pensiones de quienes obtienen alguna pensión de viudez, de enfermedad, etcétera, o de la jubilación, ¿no? Con el tiempo, la manera en la que está diseñado el sistema de pensiones se volvió deficitario. Entonces, los ingresos no son suficientes para pagar las pensiones, por las distintas razones que sea, incluida la corrupción. Pero también el diseño del sistema, que ha sido muy benévolo, o que fue muy benévolo en el principio, no solo en términos de las prestaciones que otorgaba, sino también en términos de las tasas de cotización que tenía que pagar el derechohabiente. De manera entonces que no se crearon para el largo plazo los recursos necesarios. Y insisto, si además le metemos el asunto de la mala administración, de la corrupción, pues tenemos un escenario catastrófico. Hoy, al año, el IPE tiene un déficit de 2.700 millones de pesos. Eso le falta para completarse, para pagar las pensiones. De acuerdo con la ley, es el gobierno del Estado, como obligado solidario, el que tiene que darle para otorgar pagarlo, los recursos, ¿sí? ¿no? Comprometiendo los recursos de todos los veracruzanos. El sistema va a sufrir un déficit cada vez mayor en la medida en la que habrá cada vez más pensionados y el ingreso finalmente no crece a la misma velocidad que crece el gasto por el número de pensionados que está creciendo. Entonces, tenemos un escenario catastrófico. Si a esto le aunamos el hecho de que los malos manejos llevaron a la reducción de la reserva técnica, es decir, de esa bolsa que se va haciendo para cubrir los compromisos del instituto, resulta entonces que el instituto se queda sin forma de poder rentabilizar los recursos para poder cumplir con sus obligaciones. Digamos, a principios de este año, por decirlo lo menos, la reserva técnica era de más de 2.000 millones de pesos, que debía de ser como de 5.000 millones, pero que 3.000 desaparecieron. Por alguna razón, 3.000 desaparecieron. No están. Y luego en 2016 desaparecieron otros 1.000. Hoy tenemos en reserva 990 millones de pesos. Pero además los tenemos en una cuenta de ahorros, ganando una tasa de interés muy bajita, que finalmente pues, no genera recursos suficientes para atenuar ese déficit. Es decir, hay una mala administración también de la reserva técnica, que en mucho tiempo se ha utilizado para otorgar préstamos a los derechohabientes y que en la actualidad no se está usando sino en una mínima parte, siendo que es un mejor negocio prestarlo que tenerlo como ahorrador. Pero además sirve para dar una prestación a los derechohabientes, a cumplir una demanda social que es el crédito personal. A los trabajadores. Entonces, esta situación lleva al instituto a estar en una verdadera situación de quiebra técnica, que requiere una reforma profunda, tanto en el ámbito de lo que es los usos que se le da a la reserva técnica, como en términos de cómo conseguimos los recursos para pagar las pensiones, es decir, las cotizaciones de los trabajadores y, por supuesto, los beneficios que se otorgan a los pensionados cuando nos retiramos, ¿no? Doctor, ¿tienen los pensionados y jubilados de Veracruz estos montos que verdaderamente les corresponden? ¿Tienen lo que verdaderamente pueden recibir o deben recibir, o existen por ahí diferencias en las pensiones? Hablando de quien verdaderamente se lo merece y hablando también de quien se otorgó estas jubilaciones excesivas. Bueno, déjame platicarte y platicarle al auditorio. Hay pensiones muy elevadas como se ha sabido. No podemos dar los nombres, por supuesto, pero la pensión más elevada que paga el Instituto de Pensiones mensualmente es de 106,000 pesos. 106,000 pesos.
Y hay otras más de 95, 80, 75, hay 480 pensiones en un rango de entre 50 y 106,000 pesos. Y otros 69 casos más que se han autorizado para sumar 540 pensiones que se estarán pagando y que evidentemente representan entonces una concentración muy grande de los recursos del IPE para pagar a unos cuantos, mientras que existe un número muy grande de pensionados que reciben una pensión muy pequeña, ¿no? Más o menos el 50% de los pensionados reciben una pensión inferior a los 10,000 pesos. Entonces, una masa muy grande de recursos, digamos como, bueno, no tengo el dato exacto en este momento, pero una masa muy grande de recursos se va a muy pocas manos, mientras que muchas manos reciben muy poco, ¿no? El asunto que mucha gente pregunta, bueno, ¿se puede revertir eso? ¿Es legal? Y es ahí donde tenemos que hacer reflexión acerca del sistema que se diseñó. Salvo que encontremos alguna cuestión ilegal en el otorgamiento de la pensión, que es un estudio que estamos realizando pensión por pensión, estamos viendo que el instituto le haya otorgado, apegado a la ley, la pensión al trabajador. Pero salvo que haya alguna cuestión ilegal, resulta que el otorgamiento puede ser legal, porque la ley así era de benévola, ¿sí? O sea, uno se la podía... manejaron a su antojo. La ley así se diseñó, así estaba. Por ponerles un ejemplo, la primera ley, solo el patrón aportaba, el trabajador no aportaba, y aportaba el 5%. Y uno se podía jubilar sin restricción de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces eso da la posibilidad de que yo cotice más bien no cotice y sin embargo me pueda jubilar. Luego se puso una tasa de cotización para el trabajador muy baja. Pero el problema con estas pensiones tan altas es que están sujetas a una ley que permitía que yo cotizara toda mi vida laboral con un salario pequeño y el último año de mi vida al momento laboral, del retiro. Al momento del retiro me fuera a un salario mucho más alto y con ese me jubilo. Entonces, no se creó un fondo necesario para pagar esa pensión tan alta. Hoy se necesitan más o menos, pensemos que el salario promedio, el 50% de los trabajadores que cotizan tienen un salario cuando más de 8,000 pesos, ¿no? Entonces, pues su cotización estará siendo como de unos 2,000, 2,500 pesos para pagar las pensiones. Es decir, necesitamos más o menos unos 50 trabajadores para pagar una sola pensión, esa pensión más alta. Ahora, doctor, ¿se va a proceder contra estos funcionarios abusivos que se autorizaron este tipo de pensiones? ¿O cómo va a resolver este conflicto el Instituto de Pensiones? Ok, quiero ser claro en ese sentido. Puede ser que la pensión se haya otorgado apegada a la ley. Es decir, que el que se lleva los 106,000 pesos se los haya llevado, sí, porque le correspondía, porque la ley así era de benévola. Puede ser que se haya hecho alguna trampa para que se le otorgara más de lo que les correspondía. Si es así, vamos a actuar conforme a la ley contra aquel que haya abusado. Rápidamente, doctor, ¿cuáles son los principales activos que tiene el Instituto de Pensiones del Estado y de qué manera se van a volver rentables y de qué manera se van nuevamente a reactivar? Bueno, ese tema es muy importante porque en la medida que hay escasez de recursos y que queremos buscar la manera de obtener ingresos y rentabilizarlos, pues tenemos que pensar en los bienes inmuebles que tiene el instituto. Son 45 bienes inmuebles que en la actualidad le están dejando pues escasa o nula rentabilidad. De estos bienes inmuebles podemos obtener ingresos que luego pueden servir, por ejemplo, para otorgar préstamos, claro, por ejemplo, para crear una institución financiera sólida, una sociedad financiera, un banco, que se encargue de manejar esos recursos, pero tenemos que obtenerlos de los bienes, porque hoy esos bienes no generan ingresos y están en el completo abandono. Los más conocidos, los hoteles, el Hotel Jalapa, el Hotel Chachalacas, hemos hecho una revisión y nos encontramos con una realidad muy triste. Ella es Guadalupe Reyes, una el Hotel heroína. Chachalacas prácticamente está en el abandono, ¿no? El Hotel Jalapa todavía tiene ¿Es rentable? Podría hacerlo, no es rentable, ninguno de los dos. Y quiero comentarlo ahora.
La operación de estos dos hoteles está generando pérdidas permanentemente año con año. En los últimos 6 años ha presentado pérdidas acumuladas por más de 40 millones de pesos. Tiene un préstamo del IPE, el IPE le prestó se entendería que para mantenimiento de sus instalaciones. Bien. Que si bien se usó, no lo sabemos si se usó para el mantenimiento, pero seguro no sirvió para mejorar su situación financiera, porque no ha podido pagarlo. Entonces, los hoteles le deben 80 millones de pesos al IPE. Al propio IPE. Al propio IPE. Y lo más grave, hay una práctica pésima, de manera que hay una evasión fiscal muy grande. Se omitió el pago de varios impuestos, el IVA, el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre hospedaje, por un monto más o menos de 18 millones de pesos que se le debe al fisco de 2013 a 2016. Y una conducta reiterada de evasión fiscal que incluso puede resultar en una responsabilidad para el funcionario encargado de la administración de los hoteles. ¿Cómo se resolverá? Bueno, estamos haciendo la revisión, estamos haciendo las auditorías correspondientes y el funcionario que sea responsable tendrá que enfrentar la ley. Doctor Hilario Barcelata Chávez, director general del Instituto de Pensiones del Estado, aquí en Veracruz. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en este espacio importante para que los veracruzanos se enteren de qué están haciendo los funcionarios en este rescate a la entidad veracruzana. Nuevamente, Ángel, gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de estar con el público de RTV. Nosotros hacemos una pausa promocional, es breve, quédese porque aún quedan más noticias.